Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos ven por nuestro canal de Adriel Ministry. Es un placer para mí siempre estar con ustedes, estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar con relación a la construcción del tercer templo de Israel. Este es el templo del período de la tribulación, esa es la semana 70, ¿no?, de Daniel, que también hace referencia a Jeremías 37, como el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Pero para poder estudiar este tercer templo vamos a hacer un poquito de historia rapidito. Desde el primer templo, que el primer templo lo construye Salomón en el año cuarto de su reinado. Eso lo dice en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1. El primer año de reinado de Salomón fue el 966 a.C. Ustedes saben, David estuvo más o menos desde el 1010 a.C. al 970 a.C. Luego viene el rey Salomón del 970 a.C. aproximadamente al 930 a.C. Y en el año cuarto de su reinado comienza la construcción de este primer templo de Israel majestuoso. Lo termina en 7 años, o sea, aproximadamente en el 956 a.C. Este templo, como ustedes saben, fue destruido en el año 586 a.C. aproximadamente, con la invasión babilónica, cuando se llevan cautivo la tribu del sur, ¿verdad? Con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue destruida Jerusalén y por ende también fue destruido este primer templo en el año 586 a.C., haciendo historia. Luego viene Ciro, ¿no?, y los medos persas, y destruyen, ¿no?, el imperio babilónico en el año aproximadamente 539 a.C. 3 años después, el primer año de Ciro como tal, porque primero estaba Darío el Medo, ¿no?, pero porque Ciro lo puso Darío el Medo, pero después 3 años después, en el 536, que es el primer año de Ciro como tal, él da el permiso para que vuelvan a Jerusalén y puedan, ¿verdad?, reconstruir el templo. Aquí es cuando se va Zorobabel y el sacerdote Josué, Jesúa, y comienza la construcción de el segundo templo, la cual tuvo muchos escollos y se paralizó básicamente hasta el 520 a.C., que fue el segundo año de Darío. Comienza nuevamente la reconstrucción del segundo templo y dura hasta el 516-515 a.C., que es cuando termina el segundo templo. Este segundo templo fue ampliado, todavía en los tiempos de Jesús se estaba ampliando este segundo templo, y este segundo templo fue destruido, como bien vaticinó nuestro Mesías, el Maestro, en el año 70 después de Cristo, que fue cuando la destrucción, ¿verdad?, de Jerusalén por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que se destruye en este segundo templo, que no quedó piedra sobre piedra, y fue básicamente la expansión del pueblo judío por todo el mundo, ¿no? Este es el segundo templo. Pero en la Biblia, mis amados hermanos, es bueno hacer siempre historia para recordar, ¿no?, ¿por qué el tercer templo? Porque van 2 templos, ¿no? El tercer templo es el templo del período de la tribulación, de estos últimos 7 años que todavía no han llegado, que comenzarán no con el arrebatamiento, sino con la firma del pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Comenzará este periodo de la tribulación, y la Biblia vaticina que se va a construir un tercer templo. Y esa es la pregunta: ¿cuándo se construirá este tercer templo? Bien, vamos a ver, mis amados hermanos, las citas bíblicas que nos hablan de que sí va a haber un tercer templo, que es el templo del periodo de la tribulación. Hay varias citas bíblicas, ¿verdad?, en las escrituras, y yo se las voy a citar y a leer rápidamente. La primera cita bíblica la podemos ver en Daniel 9:27, que se refiere a esta semana 70, ¿no?, a este periodo de 7 años de tribulación, y dice así, en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién lo va a confirmar? El anticristo. A mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso significa, mis amados hermanos, que hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. Para que haya un sacrificio tiene que haber un templo, ¿no? Y en esta semana 70, como ustedes saben, los primeros 3 años y medio, quien va a estar básicamente con mucha influencia y básicamente gobernando en estos primeros 3 años y medio este sistema religioso, esta gran ramera, este ecumenismo, esta religión falsa final que está sobre la bestia, ¿no? En Apocalipsis, que tú lo ven claro en Apocalipsis capítulo 17. Pero a los 3 años y medio se levanta el anticristo y toma dominio total y hace cesar el sacrificio y la ofrenda del templo construido. Ya debe estar construido. La segunda referencia la podemos ver rápidamente en Mateo 24:15. Se lo voy a leer rapidito y dice lo siguiente. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo es en el templo, ¿no?, del periodo de la tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿No? Este es a mitad de la tribulación, cuando el anticristo rompe el pacto y empieza a perseguir a los judíos, pues él se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, que es la próxima cita que vamos a ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vamos allá, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y dice así, mis amados hermanos. 2:4. Hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la otra cita del templo del periodo de la tribulación. Van 3 citas que le he dado: Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver otra cita, Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, donde también se hace referencia al tercer templo que tiene que ser construido, mis amados hermanos, que es el templo del periodo de la tribulación. En Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, mis amados hermanos y amigos que nos oyen. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, esta es la cuarta cita que les doy, Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. En el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad, la santa ciudad, por 42 meses, que son los últimos 3 años y medio del periodo de 7 años de la tribulación. Como pueden ver, les he dado 4 citas donde habla claro que se tiene que construir un tercer templo, que es el templo del periodo de la tribulación. Pero hay una cita importante, mis amados hermanos, en Isaías 66, del 1 al 6, donde habla claramente que Dios, nuestro Padre Celestial, no aprueba este templo. Vamos allá, vamos a Isaías 66, versículo del 1 al 6, que dice lo siguiente, se lo voy a leer, y dice así: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y oye lo que dice Jehová: el que sacrifique buey en ese templo de la tribulación es como si matase a un hombre. El que sacrifique oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese un ídolo. ¿Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó más sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra. Y vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová
que da el pago a sus enemigos. Jehová claramente en estos versículos, estúdielo profundamente, no aprueba este templo. Este templo será destruido con la segunda venida del Mesías y se construirá, ¿no?, un cuarto templo en la era milenaria, ¿no?, por nuestro Mesías glorioso, el Señor Jesucristo. Este cuarto templo está descrito, ¿verdad?, en Ezequiel. Nos vamos a ir allá a Ezequiel, capítulo del 40 al 48. Pero la pregunta clave que vamos a contestar es: ¿cuándo se construirá este templo? Bueno, hermanos, no podemos ser dogmáticos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de escatología y de los eventos de los últimos tiempos, no podemos ser tan dogmáticos. Pero sí la Biblia nos da unos indicios y es lo siguiente. Vamos a ver en Joel, capítulo 3, versículo 2, lo siguiente, mis amados hermanos. En Joel, capítulo 3, versículo 2, dice así. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones. Está hablando del juicio a las naciones, el mismo juicio de Mateo 25. Reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Es a nuestro entender, mis amados hermanos, que este pacto que va a ser el anticristo con el pueblo de Israel será un pacto que, a cambio de paz y seguridad, ¿no?, un pacto que vendrá después de una guerra sangrienta, podría ser la guerra de Salmo 83, se va a hacer un pacto con este pueblo judío a cambio de paz y seguridad, creándose el Estado palestino, ¿no?, un segundo Estado en Israel, que es el Estado palestino, y a cambio Israel tendría paz y seguridad y se le permitiría construir este templo, que sería el templo de la tribulación. Nosotros entendemos que este templo será construido, ¿no?, después de este pacto y a consecuencia de este pacto, ¿no?, y tiene que ser construido en la primera mitad de esta tribulación, porque a la mitad de la tribulación ya el anticristo se va a sentar en él. Y esa es, ¿verdad?, nuestra opinión, lo que podemos estudiar en la palabra de Dios. No podemos ser dogmáticos, pero esto es lo que nos lleva más o menos el análisis de las escrituras. Pero nosotros los cristianos tenemos que estar tranquilos ante los eventos finales, confiando en nuestro Señor Jesucristo, amando su palabra y creciendo en ella, y esperar de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera, que nos libra de la ira venidera, a nuestro Dios amado, el cual nos llevará en el arrebatamiento. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y que tengan mucha paz.